Y hay algo en lo que tal vez nos volvemos hábiles con el tiempo. Algunos con el tiempo adquirimos esa habilidad de tener una excusa o un pretexto rápido, ¿cierto? O sea, tú llegas tarde a un lugar y ya sabes qué decir. No, es que se me atravesó un carro cuando venía y esto. Y usted sí vio lo que el embotellamiento que hay en tal lugar, por eso llegué tarde. O yo salí temprano, pero preciso se me presentó algo. Siempre tenemos como una excusa, como un pretexto, algo preparado para decir y justificar las cosas en nuestras vidas. Es parte de la esencia del hombre, ¿cierto? Y como que ese se ha convertido en la herramienta para evadir una serie de responsabilidades en nuestras vidas. ¿Cuántos no han escuchado alguna vez? Ay, yo quisiera, cuánto más yo quisiera ayudarte, pero cuánto más quisiera yo poderte apoyar, pero no es por falta de ganas, no es que yo no quiera, sino que, y siempre tenemos un pretexto que termina tapando todas nuestras faltas. Y de alguna manera nos volvemos hábiles en esconder o tapar nuestra propia negligencia espiritual. Eso que aplicamos en nuestra vida constante también se convierte en un constante en nuestro desarrollo espiritual en el Señor. Y solemos tener preparada una excusa y un pretexto para cada cosa que Dios nos presenta en el camino. Ay, Señor, yo realmente sí quisiera congregarme, pero es que los servicios lo hacen en la mañana y abren un servicio en la tarde y tampoco venimos. Ay, Señor, yo sí pensaba ir. Yo recuerdo muy bien cuando nosotros hacíamos los servicios en la tarde. Y recuerdo cuando estábamos en los servicios en la tarde y no teníamos servicio en la mañana. Había muchas personas que decían: ay, si hubiera servicio en la mañana, yo sí me congregaría, porque en las tardes se me hace difícil. Después pasábamos el servicio de la tarde a la mañana y entonces la gente empezó a decir: a mí se me complica en las mañanas porque yo en las mañanas salgo a mercar. Si hubiera servicio en la tarde, entonces yo me congregaría en la tarde. Y abrimos un servicio en la tarde y tampoco se congregan en la tarde. Y generalmente así es que nos comportamos con el Señor. Siempre tenemos una excusa o siempre tenemos un pretexto para no hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Concretamos con esto que las excusas y los pretextos simplemente son una manera de evadir algo que en realidad necesitamos hacer, pero no lo queremos hacer. Y yo he llegado a la conclusión que una persona que pone demasiados pretextos es porque en el fondo también es una persona muy inmadura. No sé si tú has notado que al paso de los años, conforme tú vas madurando, tú dejas de ponerle pretextos a muchas cosas. No sé si tú recuerdas cuando tú eras niño, a ti te decían que tenías que levantarte, cepillarte los dientes, si te tocaba lavar los platos, y si se tocaba arreglar tu cuarto, hacer las tareas, y uno solía de alguna manera evadir esa responsabilidad, y con el tiempo se te acumulan y se te acumulan, y cuando te das cuenta estás en la noche intentando arreglar tu cuarto, lavar tu ropa, lavar tu uniforme, hacer tus tareas, y te das cuenta que se te colapsó el día porque aplazaste. Siempre tuviste un pretexto. Tu mamá te decía: ¿por qué no ordenas tu cuarto? No, es que ahorita estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello. No, ¿por qué no haces tus tareas? No, más tardecito las hago, es que ahorita estoy haciendo esto otro. Y esos pretextos terminan de alguna manera llevándonos a evadir ciertas responsabilidades. Pero con el pasar de los años y conforme vas madurando, empiezas a intentar no ponerle tanto pretexto a lo que sabes que finalmente vas a tener que hacer. Ya con el tiempo no necesitas que te despierten. Yo recuerdo cuando yo estaba más muchacho y tenía que irme para el colegio, mi mamá tenía que luchar para que yo me despertara. Después, con el pasar del tiempo, tú adquieres las responsabilidades, te das cuenta que el día no te alcanza
Entonces ya por deseo propio te levantas más temprano para que el día te alcance para todas las cosas que tú tienes que hacer. La responsabilidad de ser responsable te lleva a dejar de utilizar pretextos y afrontar las cosas de la vida que al final tienes que afrontar. Casualmente hablaba hace algunos días con alguien de aquí de la iglesia, con un joven, y yo le decía, no es lo mismo la universidad que el colegio. En el colegio te forzan y te dicen tienes que hacerlo. En la universidad no te dicen tienes que hacerlo, hazlo si quieres. Pero si no lo haces, pierdes tu materia, te atrasas, tienes que reponer. Entonces, con ese pasar del tiempo tú te forzas a tener que madurar en tu pensamiento y en tus acciones. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Entonces entiendo que cuando una persona a lo espiritual pone demasiados pretextos, es una señal de inmadurez espiritual. El mensaje que hoy quiero darle en esta noche es un mensaje que lo va a animar a usted a llegar a una madurez espiritual. Escuche, usted no se puede quedar siendo un bebé espiritual siempre. Dice la palabra, no podemos andar de leche toda la vida. Cuando tú estás empezando, se te lleva conforme a la capacidad espiritual que tú tienes cuando empiezas. Pero conforme tú vas caminando en los caminos del Señor, Dios está esperando de ti que empieces a evolucionar en una madurez espiritual natural. Cuando una persona con el pasar del tiempo y de los años dentro de la iglesia no madura, entonces está teniendo un desarrollo espiritual antinatural. De pronto en algunos servicios yo le he dicho a usted que se imagine cómo sería Javier tocando la batería en pañal. ¿Cómo lo sentirías? ¿Tú te imaginas allá en el sonido a Joarby con un baberito, con una maraquita, con un pañalito y la barriguita así? Tú dirías un bebé embarazado. No. Eso te parecería antinatural. No es normal, ¿cierto que no? No es algo que tú esperas. Tú dices, ¿qué le pasó a Javier? Si él ya no es un bebé, compórtese como un adulto, sea maduro, ¿cierto? Bueno, así vemos muchos cristianos con 15 años, 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, y todavía andamos de pañal y no maduramos espiritualmente. Todavía seguimos diciéndole al Señor o intentando engañar al Señor con nuestras propias excusas. Escuche, en la Biblia conocemos la historia de muchos hombres de Dios que intentaron ponerles pretextos a Dios. Escuche, los pretextos delante de Dios no son aceptables. Tú podrás ponerle a Dios 10,000 pretextos, pero Dios no los va a aceptar. Mira, Dios tiene muchas cosas para hacer en tu vida o para hacer contigo o a través de ti. Si tú por tu inmadurez espiritual sigues poniendo pretextos y trancas para hacer lo que finalmente sabes que tienes que hacer, llegará un momento en que Dios te va a desechar y va a usar a alguien más. Ay. Vemos la vida de varios hombres de Dios que si hubieran obedecido a sus pretextos humanos, hubieran de alguna manera truncado un propósito maravilloso. Y yo quiero que observemos la vida de varios hombres de Dios. Pero antes quiero que observemos lo que dicen en Proverbios respecto a las excusas. Proverbios capítulo 29, verso 20. Miren lo que dice, ¿has visto al hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿A qué hombre ligero en sus palabras cree usted que se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al que es ligero para tener un pretexto y una excusa o una justificación para todo? Hay gente que nos volvemos habilidosos y yo tengo que confesarlo, que en algún momento de mi vida yo fui ese hombre habilidoso. De alguna manera he tenido esa facilidad de palabra y a veces como que cuando venían a presionarme a que algo tenía que hacer, yo ya tenía una respuesta perfecta para hacerlo. Leo suele decir que yo no las pienso, a mí me salen al natural.
Porque me había acostumbrado a eso. Cuando llegaban mis jefes a presionarme por algo, yo ya tenía una respuesta que justificaba todo. Pero entendí que a la larga eso no es beneficioso para mí, porque lo que hace es estancar etapas de mi vida que deben ser superadas. El pretexto, el ser ligero de labios para frenar o para de alguna manera dilatar las cosas, simplemente van a frenar o estancar en mi vida que necesitan avanzar. A veces ponerle tanto pretexto a cosas que finalmente tenemos que hacer, lo que va a provocar es que se alargue el tiempo. Me he encontrado personas que me han dicho: pastor, Dios está hablando a mi vida que tengo que volver. Dios me llamó a mí hace 20 años y Dios me había hecho un llamado al pastorado, al ministerio de la alabanza, y ahora yo estoy siendo confrontado en el espíritu. Si yo hubiera obedecido al Señor hace 20 años. Pero ¿sabe qué? Creo que lo prediqué alguna vez. El hubiera no existe. Después de que las cosas suceden, no hay cómo retrocederlas. Y hay oportunidades que Dios te presenta en la vida, oportunidades que tienen una fachada de exigencia, y por ser exigencia nosotros tendemos a rechazarlas. Pero al rechazarlas terminamos perdiendo oportunidades de Dios para nuestras vidas. Esto le hubiera podido pasar a este primer hombre de la Biblia que vamos a analizar. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Mira la respuesta de este hombre cuando Dios lo llama. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y verte, y al verte se alegrará en su corazón. Dios llama a Moisés. Ya todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? Un hombre usado de una manera tan tremenda y poderosa por Dios. Un hombre que libertó a un pueblo. Un hombre que marcó un destino para una nación completa. Un hombre que cambió la historia, incluso de la misma fe. Pero casi se trunca ese propósito por un pretexto humano. Escucha, Dios lo está llamando y le está diciendo: tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Tú vas a sacarlos de 400 años siendo esclavos en Egipto. Su pueblo, toda la nación. Y Dios le dice: te voy a utilizar a ti para libertarlos a ellos. Pero no solamente para libertarlos, sino para llevarlos a una tierra nueva que yo les voy a entregar. ¿Y sabe con qué salió este cabezón? Señor, yo no soy muy bueno para hablar. Mande a otro. La respuesta que Dios le da tan contundente: está bien. Mira que Dios no le refutó: está bien. Pero ¿acaso yo no soy el que hago hablar la lengua? ¿Yo no soy el que hace mudo al mudo y sordo al sordo? O sea, en pocas palabras, Dios le dijo: ¿será que yo no te puedo sanar a ti de tu tartamudez? ¿Y qué respondió Moisés? Somos buenos. Ay, Señor mío, más bien busque a otro. Busca al que ha de enviar. ¿Qué provocó que Dios se enojara? Voy a hacerle una pregunta. No me la responda a mí, respóndasela a usted. ¿Usted cuántas veces creo que usted ha hecho enojar a Dios? Cuando uno le dice: hermanita, ¿será que usted puede servir en esta área? Ay, pastor, yo quisiera de mil amores, pero es que esto y esto y esto y... Está bien, hermano. Pero ¿cómo cree que se sentirá el Señor? Escuche, yo le creo su cuento, pero ¿cómo cree usted que se sentirá el Señor que conoce la verdad y que sabe que lo que estás haciendo es ponerle excusas? Ay, ay, ay. Amén, ay, ay, ay. Yo los veo muy callados.
Ay, pastor, usted sabe que yo realmente sí de corazón quería ir a la iglesia, pero me llegó el agua y hace como 20 días que no me llega. Pero yo desde aquí oro. A mí me puedes engañar, pero el Señor sabe que a lo mejor tampoco era que tenías muchas ganas de venir. Porque si lo estuvieras, no me importa que llegue el agua, no me importa que pase lo que pase, pero mi cita con el Señor la tengo. Siempre, escuche, si queremos, siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber un pretexto. Escuche, la mayoría de los pretextos no son para los otros, son pretextos para nosotros mismos. Nosotros mismos nos queremos engañar, haciéndonos creer que tenemos una justificación para rechazar o desobedecer mandatos de Dios. Prediqué hace un par de domingos que nosotros siempre vamos a tener una justificación. Es más, el cristiano suele ser autojustificable siempre. Tengamos un mal vivir y seguro vamos a buscar una justificación para ese mal vivir. Hay cristianos que buscan la iglesia a la carta, una iglesia que se acomode a mis necesidades, a mis deseos. El borracho buscará una iglesia donde no le digan borracho, donde acepten que era una palacé, donde le acepten que la Biblia no dice eso, sino dice no os embriaguéis. Y yo no me embriagué, solo me tomé una para la sed. Porque es fácil justificar. Esta mañana lo dijimos, lo difícil es aceptar. Lo realmente difícil es aceptar. Al menos ser sincero delante del Señor y decirle: Señor, no te quiero obedecer. Aunque usted no lo lee, pero implícitamente había, no sé si era un temor o era una inseguridad en Moisés mismo, pero no era el obstáculo que él quería exponer, era que realmente no quería ir. Porque él le dice a Dios: Dios, es mi tartamudez, por eso es que no quiero ir. Y Dios le dice: bueno, yo soy el que hago al sordo y el que hago al mudo. En pocas palabras, no lo está diciendo textualmente, pero lo está diciendo implícitamente. ¿Acaso yo no te creí? ¿Yo no te puedo arreglar el problema que tienes? Y aún así él siguió teniendo un pretexto más. O sea que en pocas palabras, él no quería ir. Si hubiera persistido Moisés en su negativa a causa de su excusa, había un pueblo que hubiera continuado en la esclavitud. Mira, hay cosas que tienen que pasar en tu vida, porque esas cosas van a transformar la vida de otros. Dios te trajo aquí por un llamado. ¿Y cuándo vas a escuchar el llamado? ¿Cuándo vas a dejar de poner un pretexto al llamado? El llamado, escucha, el llamado de Dios no depende de nosotros, depende de lo que Él determina. Si Él te llama para algo, es porque Él sabe que tú eres útil para ese algo. Todo lo que tú quieras meter en el camino son pretextos tuyos, no de Dios. Tú podrás decirle: pero Señor, mírame, si yo soy viejito, si yo soy gordito, si yo soy chiquito. Míreme, Señor, si yo soy pecador. Y Dios te va a decir: bueno, está bien, ¿tú crees que hay algo de ti que yo no sepa? ¿Tú crees que hay algo de ti que Dios no lo sepa? Es como tú venir delante de la presencia del Señor y caerle a mentiras. O sea, ¿cómo le vas a caer a mentiras al que todo lo conoce? Dios te conoce, la Biblia lo dice: delante de Dios estamos desnudos. Todo lo que metamos en el camino es un pretexto. Ay, pastor, yo realmente sí quisiera congregarme, pero es que el trabajo. No, realmente tú no te estás esforzando. Yo he visto personas que cansados, agotados, trasnochados, pero así sea un miércoles llegan al servicio y tú dices: se está esforzando. Ay, pastor, si usted supiera lo difícil que a mí me toca. La verdad,
Puedes darme todas las excusas que me des a mí, pero es que el asunto aquí es que no es mi vida espiritual. El asunto aquí es que es tu vida espiritual. ¿A quién crees tú que engañas finalmente? ¿A quién crees que engañas? ¿Me engañas a mí? ¿Crees que engañas a Dios? Te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo porque en tu negativa lo que realmente estás tratando es de justificar tu falta de deseo y de iniciativa y pasión por hacer algo. Si tú te pones a observar tu vida, te vas a dar cuenta que cuando te apasionas realmente por algo y te determinas, lo alcanzas. Hay cosas en tu vida que tú alcanzaste porque te determinaste. Entonces, si tú te propones cosas en tu vida, las logras. Hay gente que no las logra porque no se las propone. El poner excusas, bueno, sí está bien, mira, es como las 800,000 dietas que has hecho en tu vida. Sí. Esta semana sí voy a empezar a hacer ejercicio. Esta semana sí, mañana me paro a las 7 de la mañana. Pones 3 alarmas. Una a las 6, una a las 6:30, una a las 6:45. Te despiertas y dices, ay, voy a dormir otro ratito. Te despiertas más tardecito y dices, ay, ya hoy no alcancé, pero mañana sí. Es que esta semana que pasó fue muy dura y por eso estoy cansado. Y yo los lunes son para descansar. Un pretexto. El martes tampoco lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya sabes engañarte a ti mismo. Y te engañas. Y se terminó la semana. ¿Y qué vas a decir el fin de semana? Esta semana que viene, sí. Entonces en realidad nos engañamos a nosotros mismos, como tal vez intentaba hacer Moisés. ¿Tú crees que Dios llama a alguien cuando sabe que ese alguien no tiene la capacidad para alcanzar lo que él está pidiendo? ¿Tú crees que Dios es así? No, si Dios te llama a ti es porque Dios sabe que puedes hacer para lo que te está llamando. Tenlo por seguro. Si Dios te llama, si Dios te trajo a ti a sus caminos, es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Si te rindes es por tu decisión. Yo he escuchado personas diciendo, no, es que yo me salí de los caminos del Señor porque me quedaron grandes los caminos del Señor. No, porque quisiste renunciar, no porque te quedaron grandes. Si Dios te llamó a los caminos del Señor es porque tú puedes. Porque tú puedes alcanzar. Si renuncias es tu decisión. No es la culpa de Dios, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa del pastor, no es la culpa de los líderes que te hicieron sentir mal. No, esos son simplemente pretextos, porque simplemente decidiste renunciar. Si Moisés se rinde, hubiera un propósito que se hubiera truncado. ¿Cuántos propósitos truncados a veces habemos sentados en una silla de una iglesia? Gente que podríamos estar haciendo cosas grandes para el Señor. Dios te llamó a ti para cosas grandes. Dios te llamó para cosas grandes. No sé, ¿alguien lo cree aquí? Entonces, ¿hasta cuándo vas a poner pretextos? Pastor, yo sí quisiera, pero el trabajo. Señor, pero mis hijos, ay. Pero mi casa, pero esto, pero aquello, pero esto, aquello. Dígale al que está a su lado, dígale, deja de poner pretextos y empieza a caminar en obediencia. Mire, el segundo hombre de Dios que también intentó poner excusas al Señor, Jueces capítulo 6 verso 14. Y este es un hombre llamado Gedeón. Dice la palabra, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, como que les gustaba usar esta palabra, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Escuche que el llamado de Dios para Gedeón fue un llamado de afirmación. Tú irás, primero dice, ve con estas tus fuerzas y tú irás y derrotarás a los madianitas. Escuche, palabra de afirmación. Diga conmigo, afirmación. Afirmación. Cuando Dios te llama por una afirmación.
por una afirmación. No es que Dios va a practicar a ver cómo te va, cómo le va contigo. No, si Dios te llamó para algo, te llamó con afirmación. Escuche como Dios le dice: ve con estas tus fuerzas. O sea, Dios le está diciendo a Gedeón: con las fuerzas que tienes te alcanza, vas a derrotar a los madianitas. O sea, Dios le da una palabra de afirmación y de fortaleza. O sea, le está diciendo: te estoy llamando para algo que vas a poder alcanzar. ¿Y con qué le sale este cabezón? Ay, Señor, pero si yo soy pobre, no tengo nada, soy el menor de la casa. De alguna manera utilizó lo que pudo para intentar evadir una responsabilidad que no quería asumir. Muchos de nosotros estamos así, que si no es por la izquierda es por la derecha, pero de que escapamos, nos escapamos. Al escuchar esa palabra de afirmación, Dios diciéndole: o sea, tienes lo que necesitas para derrotar a los madianitas. Entonces él se le sale por la tangente: no, lo que pasa es que yo soy de una familia muy pobre, Señor, mire, téngame en consideración, soy el menor de la familia. Trató de buscar la excusa o el pretexto que fuese para intentar evadir la responsabilidad del llamado que Dios le estaba haciendo. ¿A quién se parecerá Gedeón? ¿Cuántos cristianos? Y yo creo que esta es una enfermedad de muchos cristianos. Queremos dar lástima para evadir. Por eso a veces no cambiamos nuestra condición, no salimos de esa condición. Estamos poniéndole excusa. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas demás serán añadidas. O sea, Dios le está diciendo: ustedes se ocupan, mientras ustedes se están ocupando de lo mío, yo me voy a ocupar de lo suyo. Y la Biblia da evidencia de eso. Los discípulos nunca pasaron hambre. Es más, los discípulos disfrutaron de abundancia. Mira, cuando multiplicaron los panes y los peces, ¿cuántas cestas sobraron? Una para cada discípulo. Después de la comelona que se dieron esa cantidad de personas, yo me imagino a cada discípulo con una cesta de pescado y de pan. Yo me imagino que comieron hasta saciarse y les sobró. La suegra de Pedro se enfermó. ¿Qué hizo el Señor? También había plan de seguridad. Jesús fue y la sanó. Cuando vinieron a cobrarle los impuestos, ¿qué hizo Jesús? Proveyó con qué pagar el impuesto. O sea, en pocas palabras, Dios te está diciendo: ponme todas las excusas que tú quieras, pero si las pones es porque quieres, porque todo yo ya lo tengo cubierto. Mira, cuando le sale con esta tontería a Gedeón, ¿qué le dice el Señor? ¿Acaso yo no estaré contigo? Ay, ¿qué excusa podemos presentarle a eso? Dígame, ¿qué excusa usted le puede pedir, le puede poner al Señor cuando el Señor le dice: está bien, entiendo todo lo que tú me quieras decir, pero aquí lo que importa es que yo estoy contigo? ¿Qué tienes para decir en contra de eso? ¿Es fácil? No, no es fácil. Tomar la decisión de servirle al Señor. Una persona hoy dijo: pastor, es que si el ministerio sabemos que es exigente y la iglesia es exigente. Claro que sí. Servirle a Dios es exigente. Por eso es que le tenemos miedo a servirle a Dios. Pero quiere que le diga una cosa: vale la pena cada segundo que tú le sirves al Señor. Porque cuando tú empiezas a servirle al Señor, tu entorno y tu vida cambia. Escuche lo que pasó con la vida de Gedeón. Gedeón, el que quiso darle lástima a Dios, mira qué tontería, quiso provocar lástima en el Señor. Ay, yo soy el pobre del barrio y aparte soy el chiquito de la casa, para mí no hay nada. Y Dios le dice: estas excusas a mí no me sirven, yo voy a estar contigo. ¿Saben quién se convirtió Gedeón? El libertador de su pueblo, el hombre más respetado de su nación. Pero ¿qué consideraba él de sí mismo? Soy el pobre y el pequeño de la casa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué está esperando usted que cambie para servirle al Señor? ¿Sabe qué le voy a decir a usted en esta noche? Usted necesita servirle al Señor para que algo cambie. Si no, vas a seguir en la misma condición.
Creo que eso lo prediqué hace unos cuantos meses. Los cristianos no pueden andar dando lástima, porque tus debilidades son una oportunidad para que Dios se glorifique. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios se glorifica en nuestra debilidad. O sea, lo que sea frágil en ti, Dios lo cubrirá. Entonces no te enfoques en eso, enfócate en lo que Dios te dijo. Si Dios te llamó para algo grande, entonces asúmelo, créelo y asimílalo. Dios está necesitando en este tiempo gente radical, que tome decisiones firmes. Que Dios te llame y tú digas: está bien, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Pero tristemente a veces con lo que Dios encuentra siempre es un pero es que, ay pastor, sí, yo qué más quisiera, pero es que, hermanito, ¿por qué no he vuelto a la iglesia? Ay pastor, me desanimé. Ay pastor, estoy pasando cosas duras. Estás pasando cosas duras, con más razón tienes que venir a la iglesia. Ay pastor, he dejado de ir a la iglesia porque he estado como medio enfermizo. ¿Y usted cree que quedándose en su casa se va a sanar? Ay pastor, yo he dejado de ir a la iglesia porque es que estoy pasando la dura con el trabajo, no hay ingreso, la cosa está difícil. Y se te va a poner más difícil si tu solución es alejarse del propósito. Hay gente que decide pausar el ministerio. Pastor, voy a pausar el ministerio porque se me puso difícil la cosa en la casa y voy a solucionar allá primero. Yo digo, bueno, está bien, hijo, pero a lo mejor se te va a poner más difícil, porque dice la Biblia: apartados de mí nada podéis hacer. ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? Te está diciendo, como le dijo a Gedeón: yo voy a estar contigo. ¿A qué le temes tú? ¿A qué le tienes temor, iglesia? Que diga como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero ese mismo Isaías también había puesto pretexto. Vamos a leerlo. Isaías 6, versículo 5. Dice la palabra: y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea que el ángel lo dejó sin argumentos. Si usted le anda saliendo al Señor con excusas, Dios lo va a terminar dejando a usted sin excusas. Después de esto, después de que sucede esto, es donde el profeta dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque ya no había ningún obstáculo que impidiera que sirviera al Señor. Nosotros a veces ponemos muchos obstáculos. Escuche, no los puso Dios, los pusimos nosotros. Dios está hablándole, mira, se le está apareciendo a Isaías. ¿Usted cree que Dios se le va a manifestar a alguien que no puede usar? Si Dios se le está manifestando es porque es la persona que él piensa usar. Pero en su humanidad Isaías dice: ay no, si yo tengo labios impíos y sucios y vengo de un pueblo pecador. A mí me hace acordar como yo decía: ay, pero si toda mi familia fue una familia de borrachos y yo fui otro borracho más, y no hemos sido, ninguno de nosotros hemos sido buenos, ¿cómo Dios me va a usar? Hasta que Dios te hace entender es que no es por ti, es por mí. El obstáculo no lo he puesto yo, el obstáculo lo pusiste tú. Eso es lo que el serafín hace con Isaías. Toma un carbón encendido y lo pone en los labios. Y bueno, este es el obstáculo que tú tienes, entonces te lo quito. Ahora tienes labios limpios. Ve ya lo que te está mandando. Mira qué tremendo. Para Dios es tan sencillo hacer cosas grandes con nosotros, y para nosotros es tan fácil poner obstáculos para que eso pase. Escuche, usted tiene que llevarse algo en esta noche. Muchas de las cosas que usted espera que pasen en su vida no están pasando por culpa suya. ¿Cuántas vueltas más tiene que darle al mundo? No sé. Pero yo le voy a dar un consejo: deje de darse golpes contra el Señor, porque esa pelea usted no la va a ganar nunca. Es mejor obedecer ahora
reciba el consejo de estos hombres que aunque quisieron negarse, entendieron que con Dios no se pelea. Muchos de nosotros estamos luchando con el Señor y está esperando en el momento en que nosotros entendamos el mensaje y digamos: Señor, está bien, te obedezco. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti mensajes como estos y no pasan de tus oídos? Es necesario que la palabra entre en tu oído, baje a tu corazón, pero después suba a tu mente. Esto no se puede quedar como simplemente algo emocional en mi corazón. Ay, fui tocado por el Señor, pero salimos por la puerta y somos destocados. Hoy Dios te está hablando y te está confrontando y te está diciendo: estás aquí porque yo te llamé. Estás aquí porque tienes un plan. Está aquí porque te he hablado muchas veces y muchas veces has puesto negativo en tu vida. Y Dios te está diciendo en esta noche: ha llegado el momento que me obedezcas y dejes de poner pretextos. Hoy yo quiero hacerle un llamado a usted a que tome decisiones radicales, a que deje de ponerles excusas al Señor y entiendan algo: si Dios los llama es porque Dios va a estar con ustedes. Josué en algún momento sintió temor del llamado. ¿Y qué le dijo Dios? No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo. Dios te está diciendo a ti en esta noche: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y yo voy a estar contigo. Amén.